un poco más de interés por esta problemática. Charla la titulé Conciencia y Ciencia en Acción para la fauna silvestre en espacios urbanos, y les voy a contar algunas de las acciones de educación e investigación para la conservación, sobre todo aquellas en las que he podido estar vinculada, no por hacer autobombo, sino porque posteriormente en las respuestas puedo ampliar si ustedes necesitarían. En este sentido, como fauna silvestre es importante que distingamos entre aquellas especies que son parecidas pero no iguales, y este es un caso bastante claro, en donde de un lado tenemos al gato montés, que es una especie de fauna silvestre no domesticada, muy parecida al gato doméstico, que ha estado domesticada o seleccionada artificialmente por el hombre, o por los seres humanos, para compañía, porque la domesticación lleva diferentes procesos, ¿no es cierto? En este caso es para acompañar y tener un vínculo positivo con las personas que la tenemos como mascotas en casa. Entonces, de ahí surge la pregunta si saben cuáles animales podemos tener de mascota y por qué. No va a ser la temática en la que más amplio, pero sí algunos conceptos, y en ese sentido, como recién les mencionaba, la domesticación es parte de lo que define cuáles animales pueden o no ser mascotas, y por otro lado van las cuestiones reglamentarias, que son muy variables, y que más adelante Vicky, Caro y Nati van a desarrollar. Entonces, la pregunta sería si la fauna silvestre puede o es parte, como otras mascotas, y esto nos trae a colación lo que sucede con mucha de la fauna silvestre. Estos son principalmente formas de transporte de fauna que es extraída de su ambiente natural y que, como estamos viendo, no están tratados de la manera adecuada, ni conservando su bienestar, ni del individuo, ni de la especie. Entonces, esta extracción de fauna de vida silvestre para el comercio ilegal, junto con la deforestación y pérdida de hábitat, que es una temática que muchos de nosotros conocemos, afectan la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, gran parte de la extracción de fauna está derivada como mascota, y eso genera muchísimo dinero y muchas consecuencias, que es parte de lo que vamos a ver hoy. Estos animales son derivados de instituciones zoológicas y o parques que funcionan como centros de recepción en Córdoba, temática también que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué hacemos docentes, investigadores y estudiantes que trabajamos para proteger la fauna silvestre? O sea, ¿cómo y qué hacemos para protegerla? La educación en alguna manera modula, moldea o cambia nuestra percepción de la naturaleza, es decir, si nos sentimos dentro de un ecosistema, o si nos sentimos dueños y no parte de este ecosistema. Y eso nos enfrenta al modo en cómo tratamos, en este caso, la fauna silvestre. Entonces, nuestras acciones de educación están dirigidas a valorar la fauna silvestre, particularmente la autóctona, como una pieza clave para los ecosistemas, e identificar las amenazas que sufren, entre ellas esta extracción de la vida natural para llevarlos como mascotas. Queremos mostrar el vínculo que hay entre ciertas acciones sociales y que persiste este comercio de especies, porque siempre que haya una demanda de fauna silvestre para mascota, habrá quien la busque para venderla, y promover la vocación científica. Desde mi formación es donde me siento también bastante cómoda en hablar de esos aspectos. Algunas de las intervenciones o formas en las que hemos vinculado esta temática a las escuelas, principalmente escuelas primarias y secundarias, a través de un programa de divulgación científica, tecnológica y artística de la Universidad Nacional de Córdoba, que se llama Ciencia para Armar, y que lo hemos sostenido durante los últimos 5 o 6 años. Acá puse 2 de sus actores o participantes, Constanza García Capocasa y Daniel Villarreal, aunque hubo muchos otros a lo largo del tiempo, vinculados con la idea de transmitir un mensaje de educación en los primeros niveles de llegada a la ciudadanía. Otra manera de llegar es a través de los proyectos de compromiso social estudiantil, que son proyectos de la Universidad Nacional de Córdoba. Quien fuera pionera en estos proyectos es la doctora Cecilia Estraú, que muy generosamente nos invitó a otros docentes, investigadores, a compartir esta idea, y tuvo vigencia hasta el año pasado. Y esta semana estamos estrenando nuestro proyecto de compromiso social estudiantil, que empieza con su vigencia 2021, donde el mensaje que vamos a intentar transmitir es que lo silvestre no es mascota,
Somos responsables, la doctora Tamburini y yo, con un equipo de trabajo que en un momentito se los presento, y lo que buscamos con esto es la participación del estudiantado de la Universidad Nacional de Córdoba, de todas las carreras, queriendo sumar miradas, voces y acciones individuales y colectivas que promuevan actitudes de respeto y empatía hacia la fauna silvestre en su entorno. Este es el equipo de trabajo: Dani Tamburini y Mica Maraza, Constanza García Capocasa y Daniel Villarreal, y hemos sumado la intervención del área dirigida por la magíster Paula Moni, donde Caro Miras también y Víctor Ramone participan. Otro modo de intervenir y llegar desde las prácticas profesionales supervisadas de la carrera de biología es que el estudiante de biología se interese por participar en un plano más laboral profesional en estas entidades, algunas gubernamentales, otras privadas o de gestión privada, y estamos desarrollando interacción actualmente con Secretaría de Ambiente para contribuir a la conservación de especies de reptiles, aves, mamíferos y peces amenazados por mascotismo y tráfico ilegal, participando de alguna manera en la elaboración de planillas o modos de control de los espacios de estas instituciones que funcionan para la recepción de fauna. Hay un poquito de sonido por detrás. No sé Perdón, si Carla, perdón que me meta. Por favor, a todos los asistentes y a las asistentes les pedimos que apaguen sus micrófonos. No sé si alguien estoy viendo que Sofía Valentini, que agradecemos si apagas el micrófono porque el sonido se está metiendo y... Sofía. ¿Está cocinando algo, Sofía? ¿Hay una olla por ahí? Sofía, ¿nos escuchás? Vivi, vos que estás como encargada de la charla, vos sí la podés silenciar, ya que Sofía no nos está escuchando. Bueno. Ahí está, mira. Una niña la salvó a Sofía. Sí. Bueno. Gracias, Sofía, por apagar el micrófono. Bárbaro. Como les decía, entonces, bueno, estas son algunas de las fotitos de las estudiantes que participan. Lo tenemos a Pablito Santana, que no me quiso mandar una foto. Está Caro Miras y Claudia Sana, por parte de la Secretaría, que hacen de supervisoras y le indican a las chicas y a los chicos un poco, bueno, cómo proceder, cuáles son las labores que ellas desarrollan y cómo podemos colaborar desde la biología para participar en el modo de control de la manera más ordenada de las especies que están hoy albergadas o resguardadas en estos centros de recepción de fauna. Y Shirley, que aparece junto con Dani Villarreal abajo, bueno, es nuestra primera estudiante de biología que participó en una práctica profesional supervisada. Ella colaboró en ese entonces con el rol del Zoológico de Córdoba a nivel provincial como entidad receptora de fauna, y bueno, también ayudó no solamente en tareas de enriquecimiento, sino también en organizar la información y todo lo que habla de la trazabilidad o el modo de saber de dónde proceden estas especies y en qué condiciones llegan al zoológico o al parque. Desde el punto de vista de la investigación científica, les quería contar algunos aspectos que como investigadoras o investigadores nos preguntamos. O sea, ¿qué investigamos en estos animales silvestres que están bajo cuidado de una mano y que nosotros buscamos aportar con nuestra investigación a la conservación de la especie? Bueno, buscamos en general ampliar desde nuestro conocimiento, el conocimiento biológico de la especie o el individuo, porque del modo que son trasladados y extraídos de la naturaleza, hay individuos que pasan por ciertas circunstancias que otros no. Hoy acá somos todos seres humanos, pero ninguno tiene la misma historia. Lo mismo pasa con los animales que ingresan en los centros, ¿no? Y esa historia es importante para comprender un poco el comportamiento y las respuestas biológicas que estos animales nos dan frente a las intervenciones que hacemos en estos ambientes que son creados artificialmente y que tomamos estas respuestas biológicas como indicadores del bienestar animal o individual y la adecuación del ambiente que le estamos brindando. También generamos conocimiento que puede ser utilizado para estudios en poblaciones silvestres. Hay algunas preguntas que no podemos hacer en vida silvestre o no sería tan apropiado arrancar
con estudiar en poblaciones silvestres si no sabemos nada al respecto, y estas poblaciones que están en estas instituciones nos permiten dar un puntapié inicial a esos estudios. Algo de eso les voy a mostrar más adelante. ¿Y qué aportes realizamos a la institución que las resguarda? Bueno, brindamos información validada con método científico para optimizar el manejo de animales bajo cuidado humano, priorizando su bienestar. Particularmente les voy a contar algunas de las investigaciones en las cuales yo he participado. La mayoría de ellas están abocadas a las características de los individuos en interacción con los recursos alimenticios y la educación la adecuación del ambiente, y vemos cómo incide esos aspectos sobre indicadores biológicos, o sea, fisiológicos y de comportamiento, y mi interés particular está vinculado a especies de aves y reptiles. Vuelvo a decir, no es lo único que hay hecho, sobre lo que me siento cómoda de contarles hoy. Unos detalles más. Yo suelo trabajar con especies ovíparas, o sea, aquellas que ponen huevos, y nos preguntamos generalmente sobre los efectos de la calidad del alimento, si es natural o artificial, sobre el comportamiento social y reproductivo en estos ambientes, sobre si utilizan el ambiente creado artificialmente y si ese ambiente es el adecuado o no para la especie o el individuo en cuestión. Y particularmente me baso en las características de los adultos, los huevos y las crías, tomando al huevo y sus características, ya sea externas como internas, o sea, físicas y químicas, como un mediador, como si nos tradujera un poco lo que sucede a nivel del ambiente, particularmente referido al alimento, en interacción con las características de las hembras y cómo eso afecta a la progenie o a la cría. Hace muchos años, y cuando era más joven, hice mi tesis doctoral en el anterior zoológico de Córdoba, dirigido por el doctor Navarro y la doctora Martela. Lo hice en una especie que es la especie de ñandú común, y buscábamos la adecuación de los modos de manejo y de las preguntas biológicas que nos hacíamos para la producción sustentable de esta especie. Trabajamos y descubrimos algunas relaciones entre la edad y el peso de la hembra con respecto a las características del huevo y la progenie, que nos fueron de utilidad en la población que teníamos resguardada en el zoo, así como también en los productores que estaban iniciando esa actividad, y también nos sirvió de base para algunos estudios en vida silvestre. Analizamos también los efectos de la calidad de alimento, pusimos a prueba cómo se desarrollaba y qué éxito tenía la incubación artificial respecto a la incubación natural, que en este caso es desarrollada por el macho, y también pusimos a prueba que los machos que tenían pichones propios, en algún ambiente semi-controlado, digamos, adoptaban los pichones que nosotros criábamos en condiciones artificiales. Bueno, lo cual fue todo un aporte muy interesante y de muchos años para el proyecto ñandú, un proyecto que todavía sigue en vigencia y en el cual participé durante 10 años de mi carrera. Otro estudio que desarrollamos fue en el flamenco austral, en el ex zoológico de Córdoba, el tesinista a cargo era Andrés Camps, donde observamos enfrentamientos mientras se alimentaban. Entonces nos preguntamos, ¿tendrá esto relación con el tamaño o el sexo de los individuos? ¿Tendrá relación con el uso del espacio que le damos disponible? ¿Este comportamiento ocurre o no en la naturaleza y de qué manera, digamos? ¿Qué vínculo hay entre lo que vemos en el zoo, o veíamos en el zoo, y ocurre en la naturaleza? Este trabajo fue dirigido por mí y codirigido por el doctor Marín. Yo solamente les voy a contar algunos de los resultados más destacados, porque lo que intento con esta charla es mostrarles un poco esta interacción que hay entre docentes, científicos, estudiantes, y cómo estamos aportando el conocimiento de las especies que nos interesan, ¿no? Ninguno de los trabajos que les estoy dando, se los estoy dando de manera completa. Lo que obtuvimos fue que no influyó ni el tamaño ni el sexo de los individuos, pero sí afectó el uso del espacio disponible, particularmente un comedor a mayor frecuencia de uso, que era donde sucedían estos enfrentamientos. Y eso pensamos que podía tener que ver con que en la naturaleza esta especie utiliza un parche de alimento, parche se llama como un espacio donde se concentra el alimento para esta especie, y hasta que el alimento allí no se termina, no se desplazan hacia otro. Entonces esto nos ayudó a manejar de mejor manera la población que estaba dentro del zoológico de Córdoba en ese momento, y posteriormente conocer un poco más sobre la biología de esta especie.
En el caso de Yacaré Overo, con la colaboración de del proyecto Yacaré, en el cual colaboré y colaboro con el doctor Piña, la doctora Simoncini y la doctora Leiva, nos preguntamos cómo utilizaba el habitáculo una población compuesta por machos y hembras de distintas edades, porque eso no suele darse en un contexto natural de la manera que se estaba dando en el zoológico de Córdoba. Y nos preguntamos también si ello podría afectar su bienestar. Bueno, llegamos a que los adultos utilizaban el habitáculo más, o sea, usaban más espacios que los juveniles, y que a su vez tenían la posibilidad de elegir aquellos espacios que mejor termorregulaban, o sea, usaban más la laguna cuando había más cambios de temperatura, y los juveniles no tenían esta oportunidad, había como un desplazamiento. Eso tiene ventajas sobre los adultos para su bienestar. Otro proyecto en el cual he tenido la suerte y tengo la suerte de participar es el proyecto Tortuga, proyecto Tortuga Chaqueña. Es una especie autóctona que tiene una distribución amplia en la Argentina, en la cual en este proyecto participo conjuntamente con el doctor Gerardo Orleino, con el cual vengo colaborando en otras tareas, tanto de educación como investigación. Es el actual director del Centro de Zoología Aplicada, y pertenece al instituto, al IDEA, que es un instituto de doble dependencia de CONICET y de la ONC. ¿Por qué elegimos la tortuga chaqueña? Bueno, porque nos encontramos con que hay poco conocimiento científico sobre su biología nutricional y reproductiva, porque en Argentina es una de las especies más comercializadas ilegalmente como mascota, y porque por ese motivo también ingresa frecuentemente en instituciones de recepción de fauna, parques y zoológicos en estado de maltrato. Estamos haciendo participar estudiantes de diferentes de grado y de posgrado. En este caso la tenemos a Sofi Romero Carmona. Sofi participó tanto del proyecto de Ciencia para Armar como del compromiso social, y bueno, se ve que no la asustamos y quiso desarrollar su futura tesis de grado para recibirse de biólogo en nuestra facultad, con el objetivo de caracterizar morfológica y sanitariamente individuos y valorar la adecuación funcional de habitáculos de tortuga chaqueña que hoy están resguardados bajo cuidado humano en instituciones de recepción de fauna en Córdoba. Ahí la ven a Sofi, ella está tomando una muestra de suelo, porque dentro de las características del habitáculo es importante cuánto incide la luz solar, de qué manera, es importante la presencia de algunos refugios naturales y o artificiales, así como también el grado de compactación del suelo, porque esta especie suele cavar por diferentes motivos, en diferentes momentos de su fenología reproductiva, de su desarrollo, y si es un suelo muy compacto, eso hace que no pueda utilizar bien el ambiente en el cual se encuentra. Otra vez la Coti Constanza García Capocasa, ella hoy ya es tesista doctoral de CONICET, empieza su tesis doctoral, está empezando este año, y nos propusimos como objetivo evaluar la influencia de las características de las hembras y su interacción con la calidad de la dieta. Nuestra intención es hacer interactuar a estos ejemplares que están dentro de los centros de recepción con una dieta natural y comparar los efectos en el comportamiento y el estado nutricional de los animales, así como en su reproducción, para poder mejorar un poco la comprensión de algunos aspectos biológicos que se desconocen en esta especie. Vamos a estudiar entonces variaciones individuales en estos rasgos biológicos de tortuga chaqueña, esperando poder colaborar con la conservación de esta especie que está entre una de las amenazas, es la amenaza por mascotismo. Eso hace que los animales lleguen en un importante estado de maltrato, lo que voy a intentar mostrarles con las próximas fotos. Esto es de los últimos 2 meses, estamos realizando un marcaje de los individuos que están en los principales centros de recepción de la provincia. Estamos poniendo a prueba esta marca porque, digamos, es una marca no invasiva, digamos, en algún punto existen otros modos de marcar en los cuales no estábamos de acuerdo. Estamos probando la perdurabilidad, digamos, si logramos verlas o no verlas, si hay que hacer un seguimiento, monitoreo de los animales, y registramos variables relacionadas principalmente con su tamaño. Lo que marca la diapositiva, si ven la fotito esta que está acá más abajo, es una de las tantas
estados en los cuales llegan estos animales con el caparazón roto, masticado, perforado. Ahí encontramos un animalito que tenía una perforación en una de las últimas placas del caparazón, y al parecer lo tenían atado para que no cavara y no se le fuera. Se quedó. De ahí tenemos otras variantes de maltrato para incorporar. Esto también estamos incorporando crías procedentes de decomiso. En los últimos 2 meses han llegado por lo menos 27 más 40 y algo, 46, 47 animales procedentes también del comercio ilegal. Otras tareas que estamos desarrollando más vinculadas al manejo en el contexto de un plan de tesis de maestría en manejo de vida silvestre que se desarrolla en el Centro de Zoología Aplicada, es con el médico veterinario David Ortiz, uno de los veterinarios actuales del Parque de la Biodiversidad y que también venía desarrollando esa tarea en el ex zoológico de Córdoba, y hemos propuesto desarrollar un plan sobre la gestión ex situ en el Parque de la Biodiversidad de Córdoba para contribuir a su rol como centro de recepción urbana de fauna silvestre. Esta tesis la dirijo yo en coordinación con el doctor Gerardo Leino. El objetivo en este caso es establecer un diagnóstico de situación, de priorización de especies y protocolos de manejo que sirvan de lineamientos técnicos para el actual Parque de la Biodiversidad en su rol de centro urbano de recepción de fauna silvestre, con un enfoque en la gestión ex situ. Gestión ex situ tiene que ver con esto de recibir ejemplares en un espacio en condiciones controladas bajo manejo humano y dar una finalidad a estas poblaciones para la investigación y para la educación. Hablando de lo que se desarrolla en espacios zoológicos y parques, si bien no voy a mencionar muchas otras investigaciones, cabe mencionar un proyecto de investigación liderado por el biólogo y doctor en ciencias biológicas Juan Manuel Busso, quien creó un laboratorio de técnicas no invasivas, un desafío muy grande y muy innovador, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Esto se desarrolló cuando estaba la gestión anterior, el ex zoológico de Córdoba, y seguiría en principio vigente en el actual Parque de la Biodiversidad. El doctor Busso generó una red de socios para trabajar. Su principal especie de estudio con la que inició este proyecto fue con el oso melero, e hizo una interacción muy interesante entre diferentes organismos públicos y privados, tanto de Argentina como de otras partes del mundo, e incorporó posteriormente otro mamífero como es la mara, con el que actualmente sigue trabajando, además de otras especies con las cuales también he trabajado, y lo dejó a él cuando lo inviten para que hable y cuente al respecto. Entonces, ¿qué aportamos a la protección de la fauna silvestre al unir los esfuerzos entre la investigación científica y la educación con organismos públicos y privados? Bueno, uniendo la educación y la ciencia, entendemos que podemos construir y transferir conocimiento para hacer ese conocimiento propio de la ciudadanía, en este caso cordobés. La educación nos permite generar concientización sobre la responsabilidad social vinculado a la fauna amenazada por comercio ilegal. Los espacios como el parque o zoológicos nos permiten ampliar la sensibilización con esta problemática, porque hay un vínculo sensorial y afectivo cuando uno, en época no COVID, podía visitar estos establecimientos. Y desde el enfoque del CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba, dos instituciones en las cuales me siento representada también, estamos en condiciones y estamos intentando generar conocimiento lo más específico, para poder no solamente conocer nuestra fauna, sino cuidarla de la mejor manera. Bueno, eso es todo. Agradezco la invitación y espero haber sido clara en mi exposición. Que no Después de tantos años de docencia, Carla, ¿cómo no vas a ser clara? No sé, a veces voy un poco rápido, pero bueno, me dirán, cualquier cosa está grabada y me vuelven a ver si me quieren escuchar y si no me hacen preguntas. Bueno, gracias a todos los presentes y nuevamente gracias por la invitación.
Gracias a vos por tu tiempo y por darnos la oportunidad de aprender un poquito más de todo el trabajo que hacen ustedes. A continuación escuchamos a Victoria y a Caro, compañeras de la Secretaría de Ambiente. Chicas, bienvenidas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿Cómo buenas están? tardes. Ahí pongo para presentar. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, Vicky. Listo, genial. Bueno, con Caro les vamos a hacer un breve resumen de las tareas, digamos, de la Secretaría de Ambiente con respecto a este tema, que, bueno, principalmente engloba todo lo que tiene que ver con la regulación de los centros de rescate o los centros de tenencia de fauna y todas las actividades, digamos, que englobaría esto. Bueno, para esto empezamos con una breve mención de que el decreto 1615 es el que menciona, digamos, como que la Secretaría de Ambiente tiene la competencia principalmente de asistir en lo que hace el control y protección del ambiente, siendo, digamos, en particular, autoridad de aplicación de la Ley 10.208, que es nuestra Ley de Política Ambiental Provincial, y todas sus normas complementarias. En un marco general tiene a cargo, digamos, todo lo que es la ejecución de las acciones y los principios de política ambiental provincial y la reglamentación e implementación de los instrumentos que permitan y faciliten la recuperación y conservación de la diversidad biológica y el cuidado del ambiente en todos sus componentes. Ya después, un poco más adelante, vamos a ir más puntualmente sobre la parte de los centros de rescate con respecto a la ley 10.208. Básicamente lo que vamos a mencionar es una breve definición de los centros de rescate zoológico y su diferencia, cuáles son algunos de los centros de rescate de la provincia, cuáles son las principales acciones de la Secretaría de Ambiente en este marco, dentro de, digamos, de estas acciones, lo que tiene que ver con el ingreso y el movimiento de los ejemplares de fauna a los centros, la liberación de los mismos en caso de ser posible, y la participación de la Secretaría en diferentes proyectos de conservación, reproducción y educación. Bueno, vamos a tratar de hacer una breve descripción de lo que sería un centro de rescate zoológico como para después hacer una comparación. Centros de rescate son esos establecimientos que tienen como función la protección de la vida silvestre, rehabilitar a los ejemplares de fauna en cuanto a su condición sanitaria como conductual, a los fines de que puedan recuperar su instinto natural de supervivencia. Zoológicos son los establecimientos que albergan a distintas especies de animales silvestres, los cuales pueden ser visitados por el público. Los centros de rescate, si vamos a la definición concreta, no deben tener visita de público, justamente para que no alteren el comportamiento natural de los ejemplares. Y los zoológicos, al igual que otras instituciones, mantienen, albergan a los ejemplares de fauna que son patrimonio común. Los ejemplares que hoy están en los centros de rescate o zoológicos de la provincia son patrimonios provinciales, y estos establecimientos deben cumplir con los pilares más importantes, que es conservar, investigar, educar y recrear. En este momento, nuestros centros de rescate, bueno, algo que les quería decir que es importante tener en cuenta es que los zoológicos entran dentro de la categoría de colección, junto con otros establecimientos como museos, como jardines botánicos, y hoy los zoológicos, al menos en Córdoba, vamos a hablar, están pasando por una transición, están dejando de ser lo que sería zoológico propiamente dicho, para pasar a ser parte de centro de rescate, en donde la mayoría de los ejemplares que están hoy en estos establecimientos son provenientes de la tenencia ilegal de fauna, por ende son muy importantes para la provincia porque nos ayudan, es un apoyo muy grande en cuanto a poder rehabilitar esa fauna que nosotros de alguna forma nos llegan de algunos procedimientos para luego poder ser liberados. Hoy los ejemplares que están en los zoológicos, de fauna exótica sería, son aquellos animales que ya estaban en aquel momento,
nuevos no están ingresando, no, salvo algunos ejemplares exóticos que provienen del decomiso, que no se pueden trasladar a otras provincias, no se pueden liberar, quedan dentro del plantel y sirven para lo que vendría a ser, no es que sirvan. Lo que se hace es aprovechar para poder educar, y aquellos que son autóctonos, poder formar proyectos, programas de reproducción, de conservación, y luego poder reintroducirlos. Sí, lo importante, digamos, en la definición es tener en cuenta que muchas veces se genera conflicto por eso, que es una transición que se hace a lo largo del tiempo, no se puede pasar de cerrar absolutamente todos los establecimientos y pasar a la otra definición. Es una transición que se está viviendo, digamos, en todo el mundo. Lo importante es que, por ejemplo, si hoy por hoy, como me decía Caro, muere un animal por edad o por cualquier causa natural de un zoológico exótico, no se vuelve a traer un ejemplar exótico. La idea es justamente que de a poco se conviertan efectivamente en centros de rescate y tengan esa función principal que como dice Caro, es súper importante para todas, digamos, las provincias. Bueno, les voy a mencionar brevemente cuáles son los establecimientos que hoy funcionan en la provincia, que están habilitados, con los cuales contamos permanentemente. Tenemos un centro de rescate de fauna silvestre y centro de rehabilitación de aves, que ese es el único establecimiento provincial que pertenece a la Dirección de Policía Ambiental. El Parque de la Biodiversidad, el Sota Tucarreta, Centro de Rescate Monocarayá, Pumacagua, Sol Laguna Los Patos, Sopecos, Arca de Noé, Parque Ecológico Urbano y Machaguay. Estos establecimientos están distribuidos en distintas áreas de la provincia, y los menciono porque son los que están habilitados y son con los que nosotros contamos permanentemente para poder rescatar de alguna forma estos ejemplares que vienen tanto de procedimientos como de algunos otros accidentes con el humano. No sé. Lo importante también en este caso se puede mencionar que cada uno de los establecimientos en algunos casos son específicos para ciertas especies o tienen diferencias en su infraestructura o en el personal técnico, digamos, que pueden manejarlo, entonces esas características nos ayudan un poco a nosotros a decidir, digamos, a dónde derivar cuando proviene algún ejemplar de un decomiso o de algún otro evento, como dice Caro. Por ejemplo, Pumacagua es específico o tiene mucho mayor especificidad en cuanto a puma. Después tenemos el centro de rescate de Monocarayá. Dependiendo del ejemplar, sabemos a dónde derivarlo. Bueno, puntualmente en cuanto a la Secretaría de Ambiente desde la Dirección de Recursos Naturales, lo importante es tener en cuenta que en el marco de la Ley 10.208, cualquier establecimiento que quiera funcionar como centro de rescate debe pasar por el proceso de habilitación ante la Secretaría de Ambiente. Para esto debe presentar la documentación necesaria según cada caso, teniendo en cuenta los anexos de la Ley 10.208, para que pueda ser evaluado por el área que corresponda de la Secretaría de Ambiente y pueda obtener la correspondiente habilitación. Una vez que el centro se encuentra habilitado, se van a realizar inspecciones periódicas. Desde la dirección hacemos inspecciones anuales a los centros, en donde generalmente lo que realizamos es un control del plantel, o sea, un control del inventario, hacemos un control general de bienestar animal, de los habitáculos, de la seguridad tanto para los ejemplares como para los empleados y el público general. Se realiza, digamos, una inspección general del lugar. A su vez, también desde la dirección se les solicita a los establecimientos que presenten documentación periódica, que principalmente tiene que ver con los inventarios de fauna, los certificados de altas y de bajas, en caso de que puedan nacer ejemplares o mueran o que tengan ingreso, digamos, de algún decomiso. Toda esa documentación tienen que presentarla. La documentación que tenga que ver con el origen de los ejemplares, entre otros. Y todo eso nosotros nos encargamos de controlar esa documentación y de ir anexándola al expediente del establecimiento correspondiente. Por otro lado, desde la Secretaría otorgamos todo lo que tiene que ver con la documentación para el movimiento de ejemplares en caso de requerirlo, por ejemplo, guías de tránsito,
cualquier otro movimiento que realicen o cambio que puedan realizar en el centro, también nos tienen que notificar y pedir autorización a la Secretaría, todo siempre teniendo en cuenta las pautas que tenga la resolución de habilitación particular de ese centro. Bueno, por último también, que ahora lo vamos a explicar un poco más, participamos, digamos, en lo que es la liberación de los ejemplares que pueden ser recuperados, en conjunto con otras instituciones como Policía Ambiental, Patrulla Ambiental, Parques Nacionales, escuelas y otros. Y por último, bueno, también participamos en distintos proyectos de recuperación, conservación y reproducción de diversas especies según cada caso. Bueno, ¿cómo ingresan? Pues muchas veces la duda es de dónde provienen los animales que están en los establecimientos zoológicos, centros de rescate. ¿Cómo ingresan esos ejemplares? Ingresan por distintos procedimientos realizados por los organismos de control y fiscalización, que en este caso es Policía Ambiental, quien puede darle ingreso a estos ejemplares a los establecimientos que vienen de distintos procedimientos que pueden realizar otros organismos como Gendarmería, Patrulla, Policía Rural. Todos estos ejemplares, una vez que ingresan al establecimiento, lo hacen mediante su acta de entrega con todo el historial. También otra forma de ingreso o movimiento es por proyectos de conservación, que se realizan tanto dentro de la provincia como fuera. Es decir, a lo mejor un establecimiento está realizando un proyecto de conservación de un ejemplar y otro establecimiento tiene un ejemplar que puede sumar a este otro para realizar el proyecto, entonces se realizan los traslados previa autorización en la Secretaría y con todos sus papeles al día, como guías de tránsito, autorizaciones y demás. También se han hecho movimientos con otras provincias en donde se llevan a cabo proyectos de conservación, como por ejemplo con el cóndor andino. Entonces, nosotros hemos recibido ejemplares de otra provincia y a su vez hemos enviado un ejemplar que nació en el zoológico Tatucarreta, de una pareja de cóndores adultos que por motivos físicos no podían ser liberados. Ellos tuvieron un pichoncito, este pichón se mandó a Buenos Aires porque va a formar parte de un proyecto en donde se van a liberar varios cóndores con Fundación Bioandina. En todos estos casos, como dije recién, tienen que llevar todos los papeles y la documentación que acredite tanto la autorización para ingreso como para egreso, las guías de tránsito, certificados sanitarios que avalen que el animal ha realizado la cuarentena necesaria y que, bueno, todo lo que acredite la autorización y movimiento. Sí, lo importante de eso es que quede toda esa trazabilidad del movimiento del ejemplar, ingreso, la recuperación, el certificado sanitario, a dónde fue después, si fue liberado, si fue a otro centro, todo eso tiene que quedar documentado y todo eso, digamos, lo que nos encargamos de receptar, digamos, nosotros, para que quede, digamos, dentro del legajo, digamos, del establecimiento. En cuanto a las liberaciones de los ejemplares, una vez que los ejemplares que están en diversos centros cumplieron con su cuarentena y recuperaron su comportamiento natural, sería, y pueden ser liberados, desde la Secretaría se analiza posibles zonas de liberación según los ejemplares, cantidad y demás, y en conjunto con Policía Ambiental se toman las decisiones de liberarlo, y esas liberaciones se hacen siempre en presencia de instituciones, Policía Ambiental, Patrulla, otras como Parque Nacional, escuelas. Entonces se liberan y quiero ver qué más pusimos. Bueno, se solicita evidentemente esos ejemplares que vienen de un centro y que van a ser liberados, nosotros les solicitamos sí o sí certificados sanitarios de su cuarentena. En el momento de la liberación se labran las actas correspondientes donde firman todos los que han estado participando en esa liberación, justamente como decía Vicky, porque eso que debe quedar como en el legajo como la trazabilidad del animal. Y en las liberaciones pueden ser liberaciones inmediatas después de su recuperación, ejemplares mayormente son aves, ejemplares que han venido de un procedimiento, se les ha hecho la cuarentena y se los puede liberar, y en otros casos, ejemplares que
hace tiempo que están en un establecimiento, como son las tortugas, liebres mara, hay distintos proyectos y programas para poder en un futuro liberarlos, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones sanitarias y todo lo que van a hacer los chicos ahí que estuvo contando Carla. Bueno, y por último, en cuanto a la participación en proyectos de conservación, reproducción y educación, este es un poco más el caso de aquellos ejemplares que no pudieron rehabilitarse y por ende no pueden ser liberados en su ambiente nuevamente, como los casos por ahí que contaba Caro recién. Aquellos ejemplares pueden formar parte de diversos proyectos, principalmente con fines educativos, con el fin de generar conciencia, que son muchos de los proyectos que contó recién Carla, que puede ser, por ejemplo, desde algo muy básico, como por ejemplo poner una cartelería donde se encuentre ese ejemplar, poner una cartelería que explique cuál es el origen de ese ejemplar, que proviene de la tenencia ilegal de fauna, o si se ve que tiene alguna herida, el ejemplar, contar un poco por qué tiene esa herida, y por qué no puede ser liberado otra vez en el ambiente, como también diversos proyectos de investigación más complejos, como dije recién, como los que comentó Carla. Y también proyectos de reproducción y conservación, principalmente a los fines de que aquellos ejemplares que no pueden ser liberados en el ambiente puedan formar parejas y a los fines de que su descendencia sí pueda ser liberada en la naturaleza, como el caso que contó Caro recién del cóndor andino. También puede ser el caso de cardenal amarillo, que desde la Secretaría se está trabajando de a poco en un proyecto con respecto a esta especie que está en peligro de extinción, que en nuestra provincia ya hace mucho que no se ven registros. Entonces, bueno, se está trabajando con ejemplares que se encuentran en los centros de rescate decomisados, que en algunos casos, en los casos en los que puedan ser liberados, se tratará obviamente siempre de rehabilitarlos para que puedan ser devueltos al ambiente, pero en algunos casos esto no es posible y la idea es generar un proyecto de reproducción con estos ejemplares. Algo que quería decir, nosotros estamos hablando de ejemplares que provienen de la tenencia ilegal y creo que no explicamos algo, lo va a explicar Nati, pero en Córdoba tenemos un decreto que prohíbe la tenencia de fauna silvestre como mascota. Por ende, todas las personas que tienen fauna silvestre son las que después proveen de estos ejemplares a los establecimientos. Puede pasar que muchas personas van a otras provincias, porque no todas las provincias somos iguales, todas tenemos autonomía, van a otra provincia, compran un ejemplar legalmente con su factura, llegan a Córdoba y ese ejemplar en Córdoba no es legal tenerlo. Entonces, ahí viene el problema del decomiso y cómo ingresan los animales a los establecimientos. Nosotros tenemos, con las provincias estamos llegando a un acuerdo y estamos últimamente trabajando de una manera más sincronizada en cuanto a cuando un establecimiento de otra provincia quiere enviar un ejemplar a un establecimiento de nuestra provincia de Córdoba, previo a eso nos solicita a nosotros autorización para el ingreso de ese ejemplar. Nosotros desde la Secretaría evaluamos y podemos decirle que sí o que no. Entonces, si nosotros no damos el ok, la provincia en cuestión no envía ese ejemplar. O sea, es una forma de, entre todas las provincias, tratar de ponernos un poco de acuerdo en el movimiento de fauna y que sea justificado con un fin validero. Sí, muchas veces por desconocimiento de que acá tenemos, digamos, ese decreto de mascotismo, la gente por ahí que se mudó, que tenía en otra provincia un ejemplar de un loro, por ejemplo, un ejemplar de fauna silvestre cualquiera, lo tenía de buena fe porque lo compró, como dice Caro, en un criadero, por ejemplo, y lo trae, pero al no pasar nunca por la Secretaría de Ambiente, quizá hasta nunca se enteran de que lo tienen ilegalmente acá. Entonces, bueno, eso también es importante, el tener, digamos, como todas las provincias tenemos legislación diferente, tener un poco más de información a nivel país, digamos, en cuanto a ese tipo de legislación, para que no se generen esas situaciones. Y bueno, nada más por parte nuestra, creo. Gracias, chicas. Sí. Bien, hay varias preguntas, pero las hacemos al final. Dale.
No sé si quieren apagar el micrófono, Vicky y Caro. A continuación presenta Nati Danger por el área de legales de la Dirección de Policía Ambiental. Nati, si quieres ir compartiendo tu presentación. Tenés el micrófono apagado, Nati. Ahí está, me olvidé de habilitar el micrófono antes de compartir pantalla. Ahí está. No hay Bueno, problema. primero quiero agradecer a la Secretaría de Ambiente y a la Dirección de Policía Ambiental por dejarme, digamos, ser parte de esta charla y más en un día tan importante como es el Día del Animal, así que la verdad que contenta con la invitación y con poder participar. Ahí comparto. Bien, espero que se esté viendo. Nati, perdón. Sí. Nati, antes de avanzar, fíjate si tenés algún parlante alto, porque es como que se acopla. Como que entra. A ver, A ver ahora. ahora está bien. Disculpa. Perfecto. No. No sé qué era. En realidad enchufé los auriculares ahora, entonces creo que. Ahí está. Bien. Como les decía, yo pertenezco al área de legales de Policía Ambiental. Nosotros, básicamente, como para entrar, pertenecemos al Ministerio de Coordinación junto con la Secretaría de Ambiente y somos el órgano de control y fiscalización de la provincia. Es decir, que controlamos todo aquello que autoriza o habilita la Secretaría de Ambiente y todo aquello que autoriza o habilita la Administración de Recursos Hídricos. Todo esto dado por la competencia de la 10.115, que es la creación de Policía Ambiental. Entonces, como le decíamos, somos el órgano de control y fiscalización en materia hídrico-ambiental. Esto para que los que no conocen la repartición sepan, digamos, que nuestra facultad es muy amplia. Simplemente, a modo de ejemplo, ahí ven, digamos, toda la parte ambiental, lo que se controla y fiscaliza, el tema de contaminación, de fauna, que es lo que nos ocupa en esta charla, la parte forestal, todo lo que es licencias ambientales, loteo, feedlot, fábricas, bueno, todo lo que es planta de almacenamiento, residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos, en determinadas cuestiones, ¿sí? Tengan en cuenta que la competencia de residuos sólidos urbanos corresponde a los municipios, pero por ahí en caso de incendio, de tener algún problema, también hacemos control y fiscalización. Lo que yo les decía, los sistemas intensivos de concentración de producción animal y toda la parte de riego. La parte de recursos hídricos, para que lo sepan, extracción de agua, de áridos, descargo de efluentes, contaminación de acuíferos, es decir, nuestra competencia es muy amplia y estamos en toda, o sea, para toda la provincia. Como bien decían recién las chicas, y la verdad que Carla, Vicky y Caro me dejaron mucho más fácil digamos, la charla con todos los conceptos y las bases que fueron dando, que las disertaciones fueron excelentes. Siempre policía ambiental lo terminan confundiendo con patrulla ambiental. ¿Cuál es la diferencia entre policía y patrulla? Patrulla ambiental pertenece a la policía de Córdoba, es decir, pertenece a la policía de Azul, ¿sí? Y ellos se manejan mucho con todo lo que es la parte de fiscalía, bueno, y con todas las competencias que tiene, digamos, la policía en general. Policía ambiental es un órgano administrativo, ¿sí? Que no pertenece a la policía. Por lo general, patrulla ambiental, todo lo que hace en cuestiones de fauna silvestre, luego nos terminan entregando los ejemplares a nosotros junto con el sumario que labraron para que nosotros continuemos con el sumario administrativo, ¿sí? Pero como bien decían las chicas anteriormente, se trabaja mucho en conjunto con otras dependencias, patrulla ambiental, gendarmería, patrullas rurales, ¿sí? Es decir, es bastante amplio digamos, el trabajo en conjunto que se hace. ¿Por qué hago esta distinción, digamos, entre patrulla y policía y esto de silvestre y doméstico, como hablaba Carla en un principio? Porque policía ambiental solamente se encarga de la parte de fauna silvestre. Muchas veces nos llaman porque, no sé, hay una cuestión de maltrato animal, de carreras de caballo, de carreras de, de peleas de gallo, es decir, todo lo que tenga que ver con doméstico o de granja, pueden, si tienen algún, digamos, problema o detectan que se está llevando a cabo alguna actividad de manera ilegal, pueden dirigirse a
patrulla ambiental, hacer la denuncia en la policía o a alguna unidad judicial cercana. Como para que entiendan un poco la diferencia. Por lo general cuando llaman para consultar nosotros les explicamos esta diferencia, pero para que sepan por qué nosotros no actuamos, digamos, en todo lo que tenga que ver doméstico o de granja. Salvo, obviamente, los feedlot o estos sistemas que les decía de criaderos de animales. Ya para entrar en este tema de lo que es fauna silvestre, a mí siempre me gusta distinguir estos tres conceptos: la parte de tráfico, transporte y tenencia. Como bien decía ahí, la parte de tráfico es la comercialización ilícita que se hace de especies salvajes que son arrancados de sus ambientes naturales. El tráfico de fauna es un delito penal que nosotros, digamos, desde nuestro órgano administrativo, no hacemos seguimiento a la causa y que solamente le corresponde a las fiscalías. Lo que sí nosotros iniciamos los sumarios o hacemos, digamos, el control es sobre el transporte, que es esa acción de transitar con un ejemplar de fauna silvestre sin la documentación que lo autorice, como bien lo explicaban recién las chicas de Secretaría de Ambiente. Y la parte de tenencia es la acción de mantener cautivo a los ejemplares silvestres sin la autorización de la autoridad competente, que en este caso en Córdoba sería Secretaría de Ambiente. Entonces, a mí me van a escuchar hablar de transporte y tenencia, pero no me van a escuchar hablar, ¿sí?, de tráfico, porque es una cuestión penal. Entonces, toda la parte administrativa se sanciona por transporte o por tenencia. Después, si tienen alguna duda o algo, las preguntas las pueden ir haciendo tranquilamente y aclaramos un poquito más. Simplemente, digamos, a modo de ejemplo, se sabe que el tráfico de fauna, que como bien decían las expositoras anteriores, esto que afecta a la biodiversidad, el tráfico de fauna es el tercero a nivel mundial. Es decir, está el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de fauna silvestre. El año pasado, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito saca este informe sobre delitos contra la vida silvestre y el bosque, que es muy interesante, que habla, digamos, el aumento y la cantidad de millones de dólares que se mueven por este tráfico ilegal de fauna silvestre, y, digamos, empiezan a hacer un análisis desde el año 1999 hasta el 2019, con un montón de estadísticas, la cantidad de ejemplares, qué es lo que más se comercializa, qué es lo que menos. Pero bueno, como no estoy acá para hablar de tráfico, simplemente yo lo tengo, si alguien lo requiere, yo se lo puedo mandar, si no simplemente lo buscan en internet y lo pueden encontrar para que a quien le interese poder ahondar en este tema. Hay otra figura, ¿sí?, que son las entregas voluntarias. Es decir, hablábamos de tráfico, de transporte y de tenencia, que son lo que está penado, o por la ley penal o por sanciones administrativas. Las entregas voluntarias nos ha pasado por ahí cuando vamos a dar capacitaciones al interior y se enteran de que las tortugas no se pueden tener de mascotas, o los loros, ¿sí?, que uno lo tiene como muy arraigado a que son mascotas y no lo son, y se acercan a decir, bueno, queremos entregarla voluntariamente. Esa acción del ciudadano de acercarse, por ejemplo, a policía ambiental y decir quiero entregar porque entendí o ahora, digamos, supe de que el animal que yo tengo no es mascota, ¿sí?, se le hace un acta de entrega y no se le hace sumario administrativo. Es decir, por una entrega voluntaria, ¿sí?, que la persona se acerque o que llame a policía ambiental para decir que quiere entregar, no se le hace sumario administrativo, no se le cobra multa, ¿sí?, porque se entiende que es la buena acción y predisposición. Ahora ya, si nosotros vamos con una orden de allanamiento, entramos a una casa, todo eso ya sería tenencia ilegal por diferentes denuncias, ¿sí?, tenencia ilegal de fauna silvestre. Entonces, para aquellos que por ahí conocen o tengan ejemplares que se están enterando que no pueden ser mascotas, también, digamos, existe esta opción de entregas voluntarias. No, digamos, no quiero aburrirlos tanto con entrar y ahondar en la ley, ¿sí?, pero para que ustedes sepan, y ya que a mí me toca hablar de toda la parte legal, que es el área en el que yo me desempeño dentro de lo que es policía ambiental, tenemos la ley 22.421,
¿sí? Que es una ley de fauna silvestre, de preservación y conservación, que tiene tanto sanciones administrativas como sanciones penales. Me ha pasado por ahí que discuten el tema de que hay provincias, ¿sí?, que no están adheridas a esta ley, porque es una ley de adhesión, pero simplemente dejo claro, todas las sanciones penales que están en la ley 22.421 se aplican sí o sí porque están dentro del Código Penal. Toda la parte administrativa, Córdoba está adherida a la Ley Nacional 22.421, entonces se aplica íntegramente. Si hay alguien de otra provincia, habría que ver si esa provincia está adherida, pero solamente en la parte administrativa. Esta ley, que es del año 81, que es una ley bastante vieja y que se está viendo de modificarla, tiene su decreto reglamentario, que es el 666 del 97. Y ya para entrarnos en la legislación específica de Córdoba, tenemos el artículo 36 de la 7343, que es la que adhiere a la 22421. Como bien decían las chicas, también algo se menciona en la 10.208, y este decreto 1751, que habla de la prohibición, ¿sí?, de tener animales como mascota, teniendo en cuenta algunas excepciones que ahí se las voy a mostrar. Las excepciones... Secretaría de Ambiente en su momento, en el 2011, dijo que se puede tener, ¿sí?, estos ejemplares que ven ahí en la foto, que están detallados en el decreto, ¿sí?, pero siempre y cuando vengan de criaderos autorizados, con todas estas guías y estos certificados que le hablaban las chicas anteriormente. Lo que se busca es que no extraigamos ejemplares de fauna silvestre porque estén autorizados para hacerlo como mascotas, sino que vengan de criaderos autorizados. Y por lo general, ¿cómo me doy cuenta si son de criaderos o no? Porque en las patas le terminan poniendo un anillo, ¿sí?, o una pulsera con un número cuando recién nacen, y eso es lo que después viene, digamos, acreditado, y hay que controlar en los certificados que coincida el número que tienen en el anillo con el número que está en el certificado. Entonces, para poder transportar necesito una guía de tránsito, ¿sí?, así como cuando yo transporto ganado, ¿sí?, que les piden por el control y por toda una guía. Bueno, lo mismo pasa, ¿sí?, para el transporte de ejemplares, siempre y cuando vengan de criaderos autorizados que se puedan poner, y por lo general estas guías son emitidas por los órganos provinciales de cada una de las provincias. En este caso, como decíamos, Secretaría de Ambiente. Y para poder tener el certificado de origen, que como bien decían las chicas, tienen que autorizarlos ellos a ver si pueden quedarse en la provincia o no. ¿Por qué pongo, y esto solamente, digamos, a modo de ejemplo, por qué pongo el instructivo de caza así? ¿Por qué hago referencia a esta actividad? Porque muchas veces la gente sale a cazar ejemplares de fauna silvestre. La caza deportiva, digamos, algunos podemos estar de acuerdo o no con respecto a si la caza, digamos, tendría que ser un deporte o no, pero ya es otra discusión totalmente aparte. Se habilita la caza deportiva, pero de ejemplares que solamente la Secretaría de Ambiente mediante resolución autoriza. Y para ello, ahí están las leyes aplicables, son el Código de Convivencia, el Código de Faltas, el Decreto de Caza y la nueva resolución que saca Secretaría de Ambiente sobre caza menor, mayor y liebre europea, ¿sí? Entonces, el cazador debe contar con licencia de caza, que le expide Secretaría de Ambiente, la autorización del dueño del campo, la hoja de ruta para saber la trazabilidad y la documentación de las armas. Solamente hoy por hoy lo que está permitido cazar es, por ejemplo, lora común, paloma, ¿sí?, el chancho cimarrón y el jabalí. La gente va y caza por ahí un puma, ¿sí?, porque lo ve, o caza perdices, y esos son ejemplares de fauna silvestre que también están prohibidos y que también hay que proteger. Entonces, no solamente tenemos que tener en cuenta, como bien decían las chicas, el tema del mascotismo, del tráfico, del tránsito, sino también el tema de la caza. Que yo puedo tener la licencia, pero solamente puedo cazar lo que me autoriza el ente, digamos, el órgano de aplicación de cada uno de ellos. Simplemente a modo de, digamos, para que ustedes sepan cómo trabaja Policía Ambiental, se receptan las denuncias. Ahora yo a lo último les voy a dejar
todos los datos por teléfono, por CD, por mail. Luego, digamos, llega eso al área de inspectores, se ve, digamos, si corresponde o no, cuál es la zona, se va y se controla. Si se genera un acta de constatación, porque se ve que efectivamente hay alguna infracción, se inicia el expediente, luego pasa al área de legales, ¿sí?, para el análisis legal y técnico, y luego pasa a la resolución final, ¿sí? Eso es un poco el esquema para que ustedes vean cómo nos manejamos nosotros internamente. Entonces, ¿cuáles serían los movimientos de los ejemplares de fauna? Ahí yo les pongo. Primero el secuestro, es decir, cuando nosotros detectamos en un control de ruta, en una vivienda, en una forrajería, en donde sea ejemplares de fauna silvestre, se secuestra. Ya sea, como les pongo ahí, producto del tránsito o de la tenencia ilegal. Luego, esos ejemplares son trasladados y derivados a los centros de rescate que bien decían las chicas que están habilitados y autorizados. Lamentablemente, esto lo que es cuarentena y rehabilitación, en el traslado o dentro de los centros de rescate, el 50% no sobrevive, ¿sí? No pasa debido al estrés, porque son, por lo general esto pasa mucho con las aves, ¿sí? Porque se estresan, porque son muy sensibles, porque están débiles. Si luego nosotros logramos de que pase esa cuarentena y esa rehabilitación, el destino final es, como les decía, le decía a las chicas, ser liberados o llevados, digamos, a donde pertenecen. Por ejemplo, Policía Ambiental ha trasladado monos a Chaco, Guacamayos Rojos lo ha llevado a un centro en Corrientes que se encarga de la rehabilitación y liberación de estos animales. Bueno, como bien contaban las chicas, el tema de los cóndores, es decir, se vela siempre por el bienestar animal, ¿sí? Se piensa siempre en lo mejor que va a ser para el animal y cuál va a ser su destino. Policía Ambiental, digamos, en los controles de ruta tiene la primera brigada canina, creo que sigue siendo la única, no sé, con perros entrenados para detección de fauna silvestre. Antes se hacía muy engorroso los controles de ruta, principalmente en los colectivos, porque había que, no sé, revisar bolso por bolso, a ver si traían. Como bien mostraba Carla en un principio, los modos en que los trasladan, y siempre los traen obviamente escondidos, porque estamos hablando de una actividad que no se puede, digamos que es ilegal. Entonces, se crea esta brigada canina, están con 5 perros operativos, por lo general en controles de ruta con gendarmería, y lo que hacen los perros es rodear el vehículo, el camión, el colectivo, el vehículo. Si marcan, se los pone al costado de la ruta y ahí se empieza a revisar donde el perro marcó, ya sea ladrando, acostándose o digamos, cómo los entrenan cada uno de los chicos para la marcación. Y ahí se empieza a revisar el vehículo y se nos hace mucho más fácil y la verdad que tiene una efectividad muy grande. También pasa lo mismo cuando abren los baúles de los colectivos y empiezan a olfatear los bolsos y bueno, se marcan y se abren y se encuentran con que traen tortugas, loros, víboras, ¿sí? Se ha detectado incluso un monito dentro de un termo, ¿sí? Como son los CAI, son tan chiquititos y uno nunca se va a imaginar de que lo van a meter adentro de un termo, si no piensa que tiene agua caliente para tomar mate. Bueno, la verdad que en los lugares más insólitos, los guardabarros, abajo del auto, es la verdad que el traslado de esos animales termina siendo inhumano. Acá simplemente les voy a ir mostrando fotos de distintos procedimientos, ya como para poder ir cerrando la charla y tener espacio de pregunta. Acá fíjense cómo se mezcla la fauna doméstica, ¿sí? Una mascota, que es en este caso el perro, con el mono. Se le escapó a una familia, el monito prendido, ¿sí? Porque busca como la protección y la madre aferrarse a algo. Lo que se hizo obviamente fue devolver el caniche, porque está autorizado tenerlo, y se labró multa por la tenencia ilegal de este mono. Creo que la mayoría de los de Córdoba han conocido este caso del pingüino que han traído a Córdoba desde Buenos Aires.
Por suerte, digamos, se pudo actuar, se lo pudo rescatar a tiempo y se hizo el traslado a Buenos Aires para que la Fundación Mundo Marino lo termine de tratar, porque la verdad que estaba siendo muy mal alimentado, no estaban dadas las condiciones tampoco para que el animal sobreviva acá. Entonces, luego se hizo el traslado a la Fundación, ellos terminaron con la rehabilitación y finalmente tuvo un buen final que volvió a su hábitat natural. Esto, bueno, como ustedes ven, se entra a la vivienda, así, con trampas, cómo se trabaja. Acá también se había llevado un canil porque se había detectado un mono para poder trasladarlo. Acá también los lagartómeros, es decir, se pueden encontrar, lo que más se secuestra según las estadísticas son aves, lo que no significa que no encontremos, ¿sí? Bueno, osos meleros, un montón también de gente que los ve, piensa que es un gatito, que es lindo, lo tiene mascota y cuando el puma empieza a crecer y a sacar las garras se viene, digamos, el gran problema. Los loros habladores, que todavía mucha gente sigue pensando que son mascotas y por eso están hoy por hoy en peligro de extinción. Cardenal amarillo, como bien decían las chicas. Esto, lo que yo les decía, el tema de la caza, ¿sí? En esto fue también en un procedimiento en conjunto con la policía, estaban cazando ejemplares que no estaban permitidos, ¿sí? Que son ejemplares de fauna silvestre. Acá lo mismo, ahí fue un procedimiento en conjunto con Gendarmería, una víbora constrictora también hemos encontrado porque hemos tenido denuncias y cuando entramos a un departamento se ve estos animales simplemente a modo, digamos, anecdótico. Estos son uno de los animales más utilizados para el tráfico de droga. ¿Por qué? Porque le hacen tragar, se ha detectado la policía aeroportuaria, le dan ¿vieron los huevitos Kinder que adentro trae ese cosito amarillo? Bueno, adentro del plástico, como no se degrada, le ponen droga, lo insertan en la víbora se lo traga y así terminan transportando la droga porque el perro no detecta, el que está, digamos, acostumbrado el olfato a detectar droga, no detecta fauna silvestre. Y lamentablemente los delitos de fauna silvestre, sí, de tráfico, son menores al de droga, entonces prefieren que los encuentren traficando animales y no traficando droga. Esas son una de las especies que obviamente después la terminan, cuando llegan a destino, la terminan matando para poder extraerle, digamos, la droga de adentro. Son algunas de las cosas que algunos seres humanos, ¿sí?, por llamarlos de alguna forma, hacen y utilizan a la fauna silvestre. Bueno, el aguaraguazú también los han encontrado, y como bien decían las chicas, no solamente todo es producto del tráfico y tenencia, por ahí cuando se encuentran algunos ejemplares golpeados o chocados, en este caso los cóndor no vienen ni de la tenencia ni del tráfico, sino que los que han sido rescatados por policía ambiental vienen todos de productos que lo encontraron, estaban lastimados, no podían volar, entonces se procede a ir a rescatarlos. Esto es lo que yo les decía, las famosas entregas voluntarias, a rescatarlos, los llevan a los centros de rescate y después se logra la liberación. Ahí están todos los teléfonos de contacto, como yo les decía. Por ahí, si alguno nos ubicaba, nosotros estábamos antes en Humberto Primo y Cañada, frente al edificio Capitalina, donde está hoy por hoy el Ministerio de Servicios Públicos, y el año pasado nos hemos mudado ahí a Marcelo T. Alvear 876, que es en la parte en el barrio de Güemes. Esos también tenemos nuevos teléfonos, está el mail de Policía Ambiental, y también a través de CIDI pueden ingresar sus denuncias, que para, digamos, todos aquellos, para que se queden tranquilos, si saben de alguien que tenga las denuncias, son anónimas. Nosotros nunca le decimos al infractor, ¿sí?, quién es quien lo denunció, pues muchas veces el vecino, y como no quieren tener problema, entonces siempre se resguarda la identidad del denunciante. Bueno, y eso es todo, así que bueno, muchísimas gracias, espero que les haya servido y estoy abierta a cualquier duda o consulta que venga. Muchas gracias, Nati, por tu presentación. Bueno, al igual que todo el resto de las chicas, muy claro todo, y vamos con algunas preguntitas, si les parece.
Más que todo respecto a los centros de rescate, la primera es dónde está ubicado el Arca de Noé, y la segunda, si en la zona sur de la provincia, por decir General Lavalle o Jovita, preguntaban si hay algún centro de rescate, o en su defecto, para resumir, si en alguna página web o en algún sitio web está el listado de esos centros de rescate y ubicación. Bueno. No sé si alguien, Caro. Vamos por el tema de Arca de Noé. El Arca de Noé se encuentra para el lado de Villa General Belgrano. Sí, Villa General Belgrano. Y para el lado del sur, Jovita y General Lavalle, creo que decías, no hay ningún centro habilitado. No tenemos un listado en la página de los centros habilitados. Al momento ya se está trabajando en eso. Bien. ¿Qué más era? Sí, no sé qué más era. También preguntaron si son públicos o son privados. Tenemos un solo centro de rescate al día que es de público, que es el que comentábamos, que es el centro de rescate de la Dirección de Policía Ambiental, y el resto de los establecimientos son todos privados. Bien. ¿Y el de Policía Ambiental dónde queda, Nati? Todavía, digamos, si bien está habilitado, se está terminando con toda la parte de infraestructura y no, digamos, no está en funcionamiento activo todavía con animales en el centro. Todavía seguimos derivando los animales a algunos otros, pero está cerca de Bower, me parece, si no me equivoco. Sí. Bien, muchas gracias. Después, respecto a una persona que representa a las empresas que hacen control de plagas, preguntaba cómo podría trabajarse, porque los llaman mucho a ellos de la zona de los country por el tema de los zorros, las iguanas, comadrejas, liebres y demás, para que vayan a sacarla o de qué forma los pueden atrapar. ¿Cómo se podría trabajar de manera coordinada con estos, digamos, estas empresas que hacen control de plagas, para que ellos sepan cómo actuar o a dónde llevar el animal y demás? No sé quién quiere responder. Me parece que deberías responder vos, Nati, porque al ser fauna silvestre no es legal tocarlas. Claro, primero no son plagas, ¿sí? El zorro, la iguana, no son plagas. A ver, yo vivo en una zona de country acá en Calera y me pasa mucho con los zorros. Entonces, digamos, por eso me río, porque sé de me río, pero me da pena, digamos, porque sé de la problemática y la vivo a diario. Y tengo problemas acá dentro del barrio. A ver, es así. La fauna es silvestre y debe ser protegida. Y es el humano el que fue a invadir el espacio de la fauna silvestre. Entonces, al ser, y como dice la ley 22.421, es patrimonio natural que debe ser protegido. Entonces, si a la gente no le gusta que esté el zorro, ¿sí?, y tendría que evaluar si tiene que vivir en la zona o no. Perdón que sea tan tajante y cortante, pero, digamos, es una problemática y a Policía Ambiental también llevan. Nosotros, por ejemplo, en el barrio formamos una comisión que somos nosotros los que vemos cómo medicamos los zorros para la sarna. Entonces, a ver, y nos ha pasado que hemos trabajado en conjunto con Secretaría de Ambiente en un country donde tapaban bizcacheros porque les molestaban. Entonces, no se tiene que hacer eso. De última, se podría ver y evaluar de qué manera, si se puede o no, hacer la relocalización de los animales. Pero, o sea, con que toquen un animal de fauna silvestre, con que los relocalicen sin autorización de Secretaría de Ambiente, ¿sí?, que los muevan, que los maten. Acá en mi barrio yo tuve problemas con un envenenamiento dentro de lo que es los zorros. Así que hicimos la denuncia penal pertinente porque el envenenamiento de animales está prohibido. Entonces, con que toquen un ejemplar ya es no solamente para sanción administrativa, sino también para sanción penal. Entonces, ojo, los que viven en estos barrios o en esta zona, con pensar de que estos ejemplares son plagas. Claro.
Sí. Igual la persona que hacía la pregunta representa a estas empresas y está de acuerdo con lo que pensamos todos nosotros, pero lamentablemente dice que los llaman a ellos para Lo que tratar pasa de es que, solucionar. tal cual, a ver, que empiezan a llamar, creo, bueno, las chicas llaman a Secretaría de Ambiente, llaman a Policía Ambiental que vengan a sacarlos. No, o sea, a ver, bueno, de última veamos un plan, una cosa. La mayoría, digamos, de los lugares que llaman tienen la posibilidad de la administración con que le saque 10 pesos por mes. Yo sé que la Rufina, por ejemplo, tiene ya de que ellos, dentro de lo que es las expensas, sacan, no sé si 50 pesos, 100 pesos, la verdad que no sé, para ver cómo tratan, para cuidar los ejemplares de fauna silvestre. Entonces, bueno, nosotros acá nos armamos un grupo de vecinos digamos, a donores, y porque queremos cuidar los ejemplares, los estamos cuidando. Entonces me parece que tendría, si hay, o sea, no me la quiero agarrar con el señor porque no tiene nada que ver, ¿no? Pero es un tema que por ahí me toca lo más sensible por cómo los tratan, ¿sí? Porque me molesta. Y bueno, lo hubiera pensado antes de ir a vivir a ese lugar. Una cosita. Ahí, como les decía Nati, se reciben muchos llamados de distintos countries o barrios privados o cercanos a zonas de reserva, bosque. Siempre que se reciben esos llamados se analiza la situación, porque en algunos casos muy particulares puede llegar a ser necesario la remoción de los ejemplares porque tuvieron un cachorro justo debajo del deck de la pileta. Entonces, evidentemente, por el bienestar del animal se puede evaluar, pero son los menores. Eso es lo que nos pasaba a nosotros cuando charlábamos de este tema con Patrulla Ambiental. El tema es solamente intervenir cuando el bienestar del animal es el que está en riesgo. Porque, y se trata de que la gente también comprenda de que el animal está en el medio, pero no significa que lo debe alimentar, que le debe poner agua, que debe intervenir, porque si no, ahí empieza una interacción que después nos molesta y pedimos que nos lleven el zorro. Inclusive en este tema también una parte importante, como decía Nati, es trabajar en conjunto, y tiene mucho, me parece, la parte de la educación. Explicarle a la gente que no se puede, que no son plaga, como decía Nati. Inclusive hay muchos barrios cerrados. Nosotros el año pasado, no, el anterior, dimos algunas charlas en algunos barrios privados que nos solicitaban para que la gente entienda cuáles son las especies, por ejemplo, de serpientes, porque hay muchos que tienen serpientes, por ejemplo, para explicarles cuáles son, que no se pueden matar, explicarles algunas técnicas, digamos, para alejarlas de las viviendas, o sea, que pase también por el lado de la educación de la gente que vive en esos lugares que tienen mucho más contacto con fauna silvestre, y que hay toda una serie hay todo un marco legal, digamos, que los protege y que lo tengan en cuenta, digamos. Eso también sería otra cosa importante. ¿Puedo hacer una pregunta también? No, pienso en esto, Vicky terminó de la manera en la que iba a empezar, digamos, una cuestión de educación y concientización, esto que dice Nati, que no son plagas, algo tan, para la mayoría de los que estamos acá, básico, pero evidentemente no lo es. Igualmente, quienes trabajamos vinculados a estas problemáticas, digamos, desde no identificar qué es silvestre, qué es doméstico, qué es autóctono, qué es exótico, qué se puede tener y qué no. Ahí alguien mencionaba las cuestiones de la voluntad. La voluntad es importante, pero la reglamentación también lo es, y también es importante el mensaje inicial a las personas que se van a vivir estos barrios, desde la persona que lo construye. Quien dice, pongo ahí un barrio privado y voy a tener, no sé, a mí me mandaban fotos de yarará, o fotos de vizcacha, o fotos de zorros lastimados, que no saben a dónde llevarla, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces es como un dominó que se va generando, van ocupando estos espacios, vamos ocupando como ciudadanos y ciudadanas estos espacios, y tenemos que ser nosotros conscientes, pero también que colabore un poco el Estado pensando, ¿no?, en todos nosotros como ciudadanos, para controlar estas acciones de medida, de sacar la vizcacha, de matarla, de taparle a mí me cuentan estas cosas y se me pone la piel de gallina, pero bueno, hay que hacer algo. Es como cuando a mí me da mucha pena
por ahí cuando veía los animales en los habitáculos, encerrados, que venían en mal estado, siempre me he propuesto hacer algo para que eso cambie, digamos. Entonces me parece que aquellas personas que hoy nos estén escuchando, al menos que repliquen un poco los mensajes de una manera fundamentada, o bien que accedan a los sistemas que estamos disponibles para educar, informar, hacer cumplir la ley y controlar. Bien. Buenas tardes. ¿Sí? Hola. ¿Facundo? Sí, buenas tardes. Hola, Facu. ¿Qué tal? Te escuchamos. Buenas tardes. Hola, Facu. Como estaban diciendo, creo que es fundamental la conciencia que hemos trabajado con Carolina y con gente de la Secretaría, con vos, Ivana, también, de que la gente, bueno, está tomando un poco de conciencia. Creo que después del primer paso, la primera ola de la pandemia, la gente ha tomado un poco de conciencia, un poco más de empatía en los country, pero seguimos nosotros recibiendo 40, 50 llamados más o menos por semana sobre estos temas. Creo que es fundamental, después de esto, que la gente vaya creando un poco más de conciencia y sepa que estos animales, bueno, como decían ustedes, están anterior a la creación de este lugar. Bueno, es fundamental que trabajemos todos juntos, que venimos trabajando. Yo creo que la mayoría que estamos acá en esta charla pensamos lo mismo. Así que es fundamental el trabajo en conjunto, como venimos haciendo. Y bueno, estamos trabajando con Policía Ambiental mucho también, sobre todos estos temas. La gente nos está llamando mucho a nosotros para la entrega voluntaria. ¿Qué pasa? Nosotros llegamos a los lugares, sí o sí el personal policial debe actuar acorde a la ley. O sea, no podemos nosotros hacer la parte administrativa, la gente a veces no entiende, sí o sí tenemos que iniciar el sumario administrativo judicial. No nos queda otra. No podemos trabajar como trabaja Policía Ambiental para que la gente no llame, por ahí llama a la dirección y cree que nosotros vamos a ir, vamos a trabajar, vamos a sacar el ejemplar y únicamente va a pasar eso. Sí o sí tenemos que iniciar el proceso para que sepan. Ahí, Facundo, me parece que ellos confunden la entrega voluntaria con ir a tengo un zorro en mi casa y vos te vas y el zorro anda suelto por el barrio, ¿no? Nosotros, a ver, yo me ha pasado que cuando me llaman hago esta especie de educación, digamos, muy personalizada, de comentarles qué pueden hacer, que nada, que coincido con las chicas que es fundamental la concientización y la educación. Sí, seguro, sí. Hemos trabajado, sobre todo hemos trabajado concientizando a la gente y colaborando y tratando de instruir un poco a todos los lugares donde vamos. Yo creo que ha sido fundamental eso. Bueno, en el lugar a donde usted vive también hemos ido y hemos tratado el tema de lo que pasó ahí con el tema del envenenamiento que tuvimos ahí en ese lugar. Así que seguimos trabajando en conjunto. Ya saben, para lo que haga falta, la patrulla ambiental, el personal a mi cargo, está dispuesto para lo que haga falta. Muchísimas gracias, Facundo, gracias por participar también y por todo el trabajo que hacen, que por ahí no se ve porque es trabajo de hormiga y bueno, creo que no hay que bajar los brazos y seguir trabajando, concientizando y en equipo, como decís vos, Facu, porque son todas las patas para trabajar en esto, están acá, la parte de la educación, la parte de la investigación, la parte de fiscalización y control. Entonces creo que estamos todos acá, no falta nadie y todos tenemos voluntad y ganas de proteger nuestra fauna silvestre. Si queda alguna otra pregunta, porque ya estaríamos con los tiempos, Caro. Dime, nosotros estamos leyendo algunas de las preguntas. Queríamos aclarar 2 o 3 cositas rápido. Preguntan con respecto a Humacagua, que el tema de las visitas a los centros de rescate, nosotros explicamos que hoy nuestros establecimientos funcionan de las 2 formas, tanto como centro de rescate y zoológico, si nos vamos a la definición propiamente dicha. Cuando decimos que los centros de rescate no deben tener visita al público es cuando un establecimiento se dedica exclusivamente a recuperar los ejemplares para ser liberados, que lo ideal es que no tengan contacto con el humano. Y aquellos que no pueden ser recuperados van a ir a un centro, a un zoológico, a un centro de exhibición. Hoy nuestros establecimientos funcionan de las 2 maneras. Principalmente hacer también establecimientos privados que deben mantener, digamos, los ejemplares, deben alimentarlos, deben mantenerlos. Entonces hoy se está en esa transición que explicamos, por eso muchos sí tienen visita al público.
Después había otra pregunta que decía algo así como que qué pasaba con la fauna que se encuentra en la vía pública, accidentada, lo que fuera. Tienen que comunicarse con policía ambiental, patrulla ambiental o la policía rural, local, más cercana para que ellos se involucren. Puede decirme si no digo algo bien, Nati, se involucren en el rescate, traslado y recuperación del mismo. No puede ninguna persona, ningún ciudadano particular realizar rescate, recuperación y liberación. Y eso solamente lo puede hacer Policía Ambiental y Secretaría de Ambiente. Por ende, todos aquellos organismos que se encargan de hacer eso, hoy lo están haciendo de manera ilegal. Si lo quieren hacer de forma legal, tienen que pasar por todo el proceso de auditorías y de habilitación, como de la Secretaría de Ambiente. Ahí lo que me gustaría agregar, lamentablemente Córdoba vivió un proceso de incendios el año pasado que creo que nos acordamos todos, ¿sí? Y que también se trabajó, esto lo dejo, espero que no vivamos este año lo mismo, pero también cuando pasan estas catástrofes, ante una inundación, ante un incendio, que la gente, digamos, los ejemplares de fauna van escapándose del fuego, también lo recomendable, yo el año pasado había dado una charla para el Colegio de Abogados hablando de este tema, es, a ver, ponerles agua porque vienen sedientos, vienen asustados, pero no tratar de agarrarlos porque el animal está sumamente estresado y llamarnos, digamos, a todos estos órganos como para tratar de rescatarlos y en ese caso, por ejemplo, se los llevaba al centro de rescate más cercano. La mayoría se concentró en ese momento en el Tatú Carreta por las zonas en las que se estaban llevando y se evaluaba el estado del animal, si había inhalado humo, si estaba bien, si no, si estaba para ser liberado o no. Digamos, lo agrego como un plus a este dato porque puede llegar a pasar, esperemos que no, que vivamos de nuevo situaciones de, a ver, no solamente de incendios, sino también de inundaciones, donde los animales salen huyendo y no sabemos por ahí cómo manejarnos con estos ejemplares. Yo no sé si la gente está cansada, Liliana Martín, que ha sido profe mía, así que ¿cómo estás? Sobre las cuestiones de concientización y dar a conocer, bueno, algunas de las cosas que hemos estado haciendo se han mostrado en esta charla, hay muchas más, pero se están generando trabajos más interdisciplinarios, más interinstitucionales, la misma universidad está haciendo transversal a todas las carreras, por ejemplo, este proyecto de compromiso social estudiantil, porque como estamos viendo es una problemática que integra muchas visiones y muchos desafíos, abogados, arquitectos, biólogos, veterinarios, gente de comunicación social que nos ayude a transmitir el mensaje de la mejor manera en función de las personas que lo reciben. Entonces es algo en lo que se está trabajando, es algo que me parece que lamentablemente esta cuestión que estamos viviendo desde el 2020 ha exacerbado mucho del interés por las personas por estas cosas, porque ustedes ven que nosotros tenemos trabajos que desarrollamos hace muchísimos años atrás y por algún motivo y en resultado una sumatoria de algunas disconformidades de la parte ciudadana principalmente, explotaron el año pasado, digamos. Así que justamente nosotros estamos aprovechando este momento de mucho interés y otra percepción de lo que es la fauna silvestre y cómo nosotros como seres humanos somos, digamos, partícipes del daño que de manera real o no, o potencial le estamos generando. Así que esos son los mensajes que estamos tratando de transmitir, pero tiene que ser una red, porque es imposible trabajar individualmente, tiene que ser una red de trabajo que pueda incorporar al ciudadano y a todos los ciudadanos de Córdoba, de Argentina, y si es más allá, mucho mejor. Porque esa fauna que ingresa en los centros de recepción son ahora patrimonio nuestro. Eso lo pueden decir mejor las chicas que yo. Son patrimonio bioecológico de los ciudadanos de Córdoba. Entonces, somos responsables de por qué llegaron ahí, en qué condiciones están y qué hacemos con eso. Así que bueno, simplemente eso como colorario final. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Carla, gracias Liliana, también Lili, un ejemplo a seguir por todos nosotros en la Secretaría y así todo sigue escuchándonos y sigue aprendiendo ella también.
Bueno, cualquier consulta que tengan para alguna de las disertantes, le pedimos por favor que a través del correo de Educación Ambiental nos escriban y nosotros le hacemos llegar la duda, consultas, sugerencias, lo que fuera a las disertantes. Gracias, ahí los veo a los chicos de Patrulla Ambiental, a Jorge, a Facundo también, porque ellos con todo lo que saben y con todo lo que hacen día a día, sin embargo están acá presentes también porque como nosotros creen que el trabajo es en equipo y mientras más seamos, mejores los resultados. Así que muchas gracias a todos por participar, por su tiempo y los esperamos nuevamente en próximas charlas que vamos a hacer desde la Secretaría de Ambiente. Gracias a las disertantes. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar. Saludos. Chao, Buenas gracias. tardes. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias.